Miau, de Benito Pérez Galdós. Capítulo 14. Para completar las noticias biográficas de Víctor, importa añadir que tenía una hermana llamada Quintina, esposa de un tal Ildefonso Cabrera, empleado en el Ferrocarril del Norte. Buenas personas ambos, aunque algo extravagantes. Faltándoles hijos, Quintina deseaba que su hermano le encomendase la crianza de Luis, y quizás lo habría conseguido sin las desavenencias graves que surgieron entre Víctor y su hermano político, por cuestiones relacionadas con la mezquina herencia de los hermanos Cadalso. Tratábase de una casa ruinosa y sin techo, en el peor arrabal de Vélez, Málaga, y sobre si el tal edificio correspondía a Quintina o a Víctor, hubo ruidosísimas querellas. La cosa era clara. Según Cabrera, y para probar su diafanidad, no inferior a la del agua, puso el asunto en manos de la curia, la cual en poco tiempo formó sobre él un mediano monte de papel sellado. Todo para demostrar que Víctor era un pillo, que se había adjudicado indebidamente la valiosa finca, vendiéndola y guardándose su importe. El otro lo echaba a broma, diciendo que el producto de su fraude no le había alcanzado para un par de botas, a lo que respondía Ildefonso que no era por el huevo, sino por el fuero, que no le incomodaba la pérdida material, sino la frescura de su cuñado, y por esta y otras razones le llegó a cobrar odio tan profundo que Quintina temblaba por Víctor cuando éste iba a la casa. Cabrera tenía el genio tan atropellado que un día por poco descarga sobre Víctor los 6 tiros de su revólver. La hermana de Cadalso deseaba que el pleito se transigiera y concluyesen aquellas enojosas cuestiones, y cuando su hermano fue a verla, a los pocos días de llegar de Valencia, aprovechando la ocasión en que la fiera de Ildefonso recorría el trozo de línea de que era inspector, le propuso esto: «Mira, si me das a tu Luis, yo te prometo desarmar a mi marido, que desea tanto como yo tener al niño en casa». Trato inaceptable para Víctor, que aunque hombre de entrañas duras, no osaba arrancar el chiquillo del poder y amparo de sus abuelos. Quintina, firme en su pretensión, argumentaba: «¿Pero no ves que esa gente te lo va a criar muy mal? Lo de menos serían los resabios que ha de adquirir. Pero es que le hacen pasar hambres al ángel de Dios. Ellas no saben cuidar criaturas, ni en su vida las han visto más gordas. No saben más que suponer y pintar la mona. Ni se ocupan más que de si tal artista cantó o no cantó como Dios manda. Y su casa parece un herradero». Aunque se trataban las Miaus y Quintina, no se podían ver ni en pintura, porque la de Cadalso, que era una buena mujer, con lo cual dicho se está que no se parecía a su hermano, tenía el defecto de ser excesivamente curiosa, refistolera, entrometida, olfateadora. Al visitar a las Villamil, no entraba en la sala, sino que se iba de rondón al comedor, y más de una vez hubo de colarse en la cocina y destapar los pucheros para ver lo que en ellos se guisaba. A milagros con esto se la llevaban los demonios. Todo lo preguntaba Quintina, todo lo quería averiguar, y en todo meter sus ávidas narices. Daba consejos que no le pedían, inspeccionaba la costura de Abelarda, hacía preguntas capciosas, y en medio de su cháchara impertinente se dejaba caer con alguna reticencia burlona, como quien no dice nada. A Cadalcito le quería con pasión. Nunca se iba de casa sin verle, y siempre le llevaba algún regalillo, juguete o prenda de vestir. A veces se plantaba en la escuela y mareaba al maestro, preguntándole por los adelantos del rapaz, a quien solía decir: «No estudies, corazón, que lo que quieren es secarte los sesitos. No hagas caso. Tiempo tienes de echar talento. Ahora come. Come mucho. Engorda y juega. Corre y diviértete todo lo que te pida el cuerpo». En cierta ocasión,
observando a las miaus bastante tronadas, les propuso que le dieran el chico, pero doña Pura se indignó tanto de la propuesta que Quintina no hubo de plantearla más sino en broma. Al bajar de la visita, echaba siempre una parrafada con las memorialistas, a fin de sonsacarles 1000 menudencias sobre los del cuarto segundo, si pagaban o no la casa, si debían mucho en la tienda, aunque este conocimiento lo solía beber en más limpias fuentes, si volvían tarde del teatro, si la Sosa se casaba al fin con el Gilí de Ponce, si había entrado el zapatero con calzado nuevo, en fin, que era una moscona insufrible, un fiscal pegajoso y un espía siempre alerta. Eran sus costumbres absolutamente distintas de la de sus víctimas. No frecuentaba el teatro. Vivía con orden admirable. Y su casa de la calle de los Reyes era lo que se dice una tacita de plata. Físicamente, valía Quintina menos que su hermano, que se llevó toda la guapesa de la familia. Era graciosa, mas no bella. Bizcaba de un ojo, y la boca pecaba de grande y deslucida, aunque la adornase perfecta dentadura. Vivía el matrimonio Cabrera pacíficamente y con desahogo, pues además del sueldo de inspector, disfrutaba Ildefonso las ganancias de un tráfico hasta cierto punto clandestino, que consistía en traer de Francia objetos para el culto y venderlos en Madrid a los curas de los pueblos vecinos y aun al clero de la corte. Todo ello era género barato, de cargazón, producto de la industria moderna que no pierde ripio y sabe explotar la penuria de la Iglesia en los difíciles tiempos actuales. Cabrera tenía sus socios en Hendaya y entendíase con ellos, llevándoles telas, cornucopias, plata de ley, algún cuadro y otras antiguallas subtraídas a las fábricas de los templos de Castilla, un día opulentos y hoy pobrísimos. El toque de este comercio estaba, según indicaciones maliciosas, en que al ir y venir pasaban las mercancías las fronteras francas de derechos. Pero esto no se ha comprobado. De ordinario, la quincalla eclesiástica que Cabrera introducía, objetos de latón dorado, todo falso, frágil, pobre y de mal gusto, era tan barata en los centros de producción y se vendía tan bien aquí que soportaba sin dificultad el sobreprecio arancelario. En otras épocas, cuando empezaba este negocio, solía Quintina introducirse en la sacristía de cualquier parroquia con un bulto bajo el mantón, como quien va a pasar matute, y susurrar al oído del ecónomo: ¿Quieren ustedes ver un cáliz que da la hora? Y se pasmarán los señores del precio, la mitad que el género Meneses. Pero en breve, la señora renunció al papel de chalana y recibió en su casa a los clérigos de Madrid y pueblos inmediatos. Últimamente, importaba Cabrera enormes partidas de estampitas para premios o primera comunión, grandes cromos de los 2 Sagrados Corazones, y por fin, agrandando y extendiendo el negocio, trajo surtidos de imágenes vulgarísimas, los San Josés por gruesas, los Niños Jesús y las Dolorosas a granel, y en variados tamaños, todo al estilo devoto francés, muy relamido y charolado, doraditas las telas a la bizantina, y las caras con chapas de rosicler, como si en el cielo se usara ponerse colorete. No sé si consistía en el trato familiar con las cosas santas o en una disposición de carácter el que Quintina fuera radicalmente escéptica. Lo cierto es que cumplía yendo a misa de Pascuas a ramos y rezando un poco, por añeja rutina al acostarse, y nada de hociqueos con sacerdotes, como no fuera para encajarles el artículo o sonsacarles alguna casulla vieja de brocado hecha un puro jirón. Cadalcito iba de tiempo en tiempo a casa de la Cabrera y se embelesaba contemplando las estampas. Cierto día vio un Padre Eterno de luenga y blanca barba, en la mano un mundo azul, imagen que le impresionó mucho
¿Se derivaba de esto el fenómeno extrañísimo de sus visiones? Nadie lo sabe. Nadie quizás lo sabrá nunca. Pero a lo mejor prohibióle su abuela volver a la casa aquella repleta de santos, diciéndole: Quintina es una picarona que te nos quiere robar para venderte a los franceses. Cadalcito cogió miedo y no volvió a aparecer por la calle de los Reyes. Tampoco Villamil tragaba a Ildefonso, que era atrozmente sincero en la emisión de sus opiniones, desconsiderado y a veces groserote. En otro tiempo iban a la misma tertulia de café, pero desde que Cabrera dijo que el planteamiento del income tax en España era un desatino y que tal cosa no se le ocurría a nadie que tuviera sesos, Villamil le tomó ojeriza. Se encontraban saludo al canto y hasta otra. Doña Pura reservaba para Cabrera motivos de odio más graves que aquel criterio despiadado sobre el income tax. En jamás de los jamases les había obsequiado aquel tío con billetes a mitad de precio para una excursioncita veraniega. Víctor hablaba perrerías de su cuñado, vengándose de los malos ratos que el otro le hacía pasar con exhortos, notificaciones y comparecencias. Para Víctor era de rúbrica que Cabrera burlara el rigor de la aduana en sus traídas de material eclesiástico y exportaciones de guiñapos artísticos. Y no solo robaba al Estado, sino a la empresa, porque en los comienzos del negocio confiaba sus paquetes a los conductores, y después, cuando aquellos se trocaron en voluminosas cajas y no quiso exponerse a un réspice de los jefes, facturaba, sí, pero aplicando a sus mercancías de lujo la tarifa de envases de retorno o maderas de construcción. En sus declaraciones de aduanas había cosas muy chuscas. ¿Cómo creen ustedes que declaró una caja llena de San Josés?, decía Víctor. Pues la declaró piedras de chispa. Como él hacía favores a los vistas, estos le pasaban aquellos manifiestos incongruentes. ¿Y los incensarios de bronce qué eran? Ferretería ordinaria. ¿Y los ternos de tela barata? Paraguas sin armar y corsés en bruto. Capítulo 15. En los días subsiguientes, Pura saldó algunas cuentas de las que más la agobiaban. Trajo a casa diversas prendas de ropa, de las más indispensables, y en la mesa restableció el trato de los días felices. La pudorosa Ofelia se pasaba las horas muertas en la cocina, pues insensiblemente iba tomando afición al arte de Vatel, tan distinto, María Santísima, del de Rossini, y sentía verdadero gozo espiritual en perfeccionarse en él, lanzándose a inventar o componer algún plato. Cuando había provisiones, o si se quiere, asunto artístico, la inspiración se encendía en ella y trabajaba con ahínco, entonando a media voz por añeja costumbre y con afinación perfecta, algún tiernísimo fragmento como el Moriamo insieme, sí, Moriamo. Todas las noches que las miaus no iban a la ópera, la sala llenábase de gente. Alicuando, la espléndida doña Pura obsequiaba a los actores con dulces y pastas, lo que hacía creer a la tertulia que Villamil estaba ya colocado, o al menos con un pie dentro de la oficina. La combinación, sin embargo, no acababa de salir, porque el ministro, harto de recomendaciones y compromisos, no se resolvía a darle la última mano. Crecía, pues, en la familia la incertidumbre, y Villamil hundíase más y más en su estudiado pesimismo, llegando al extremo de decir: antes veremos salir el sol por occidente que a mí entrar en la oficina. Desde el segundo día de su llegada, Víctor no se recataba de nadie. Entraba y salía con libertad. Pasaba a la sala a las horas de tertulia, pero sin echar raíces en ella, porque tal sociedad le era atrozmente antipática. Desarmada Pura por la generosidad de su hijo político, se compadeció de verle dormir en el duro sofá del comedor, y por fin
convinieron las 3 miaus en ponerle en la habitación de Abelarda, previa la traslación de ésta a la de su tía Milagros, que era la de Luisito. La pudorosa Ofelia se fue a dormir a la alcoba de su hermana, en angostísimo catre. A don Ramón no le supieron bien estos arreglos, porque lo que él desearía era ver salir a su yerno a cajas destempladas. En la dirección de contribuciones, su amigo Pantoja le había dicho que Víctor pretendía el ascenso y que tenía un expediente cuya resolución podía hacerlo funesta si algún padrino no arrimaba el hombro. Era cosa de la administración de consumos o irregularidades descubiertas en la cuenta corriente que Cadalso llevaba con los pueblos de la provincia. Parecía que en la relación de apremios no figuraban algunos pueblos de los más alcanzados, y se creía que Cadalso obraba en connivencia con los alcaldes morosos. También dijeron a Villamil que el reparto de consumos propuesto en el último semestre por Víctor estaba hecho de tal modo que saltaba a la vista el chanchullo, y que el jefe no había querido aprobarlo. De estas cosas no habló Villamil ni una palabra con su yerno. En la mesa, el primero estaba siempre taciturno, y Cadalso muy decidor, sin conseguir interesar vivamente en lo que decía a ninguno de la familia. Con Abelarda echaba largos parlamentos, si por acaso se encontraban solos o en el acto interesante de acostar a Luis. Gustaba el padre de observar el desarrollo del niño y vigilar su endeble salud, y una de las cosas en que principalmente ponía cuidado era en que le abrigaran bien por las noches y en vestirle con decencia. Mandó que se le hiciera ropa, lo compró una capita muy mona y traje completo azul con medias del mismo color. Cadalcito, que era algo presumido, no podía menos de agradecer a su papá que le pusiera tan majo. Pero en lo tocante a ropa nueva, nada es comparable al lujo que desplegó en su persona el mismo Víctor al poco tiempo de llegar a Madrid. Cada día traía el sastre una prenda flamante, y no era ciertamente su sastre como el de Villamil, un artista de poco más o menos, casi de portal, sino de los más afamados de Madrid, y que no lucía poco la gallarda figura de Víctor con aquel vestido correcto y airoso, no exento de severidad, que es el punto y filo de la verdadera elegancia, sin cortes ni colores llamativos. Abelarda le observaba con disimulo, solapadamente, admirando y reconociendo en él al mismo hombre excepcional que algunos años antes le sorbió el seso a su desgraciada hermana, y sentía en su alma depósito inmenso de indulgencia hacia el joven tan vivamente denigrado por toda la familia. Aquel depósito parecía pequeño mientras no se veía de él sino la mal explorada superficie, pero luego, cavando, se veía que era inagotable, quizás infinito, como grande y riquísima cantera. Y qué vetas purpúreas se encontraban en la masa, qué ráfagas brillantes, algo como venas henchidas de sangre, o como el material de las piedras preciosas derretido y consolidado por los siglos en el seno de la tierra. La indulgencia se le subía del corazón al pensamiento en esta forma. No puede ser tan malo como dicen. Es que no le comprenden. La idea de no ser comprendido la había expresado Víctor muchas veces, no solo en aquella temporada, sino en otra más antigua, 2 años antes, cuando pasó algunos meses con la familia. ¿Cómo habían de comprender las pobres cursis a un ser de esfera o casta superior a la de ellas por la figura, los modales, las ideas, las aspiraciones y hasta por los defectos? Abelarda retrocedía con la imaginación a los tiempos pasados, y estudiando sus sentimientos con respecto a Víctor, se reconocía poseedora de ellos aún en vida de la pobre Luisa. Cuando todos en la casa hablaban pestes de él, Abelarda consolaba a su hermana
con especiosas defensas del pérfido, o volviendo por pasivas sus faltas. No tiene Víctor la culpa de que todas las mujeres le quieran, solía decir. Muerta su hermana, Abelarda siguió admirando en silencio al viudo. Cierto que había dado disgustos y jaquecas sin fin a la difunta, pero ello consistía en la fatalidad de su buena figura. Sin saber cómo, a veces por delicadeza, se veía cogido en lazos amorosos o en trampas que le tendían las pícaras mujeres. Pero tenía buen fondo. Con la edad sentaría un poco la cabeza, y sólo necesitaba una mujer de corazón y de temple que le sujetase, combinando el cariño con la severidad. La desdichada Luisa no servía para el caso. ¿Cómo había de practicar este difícil régimen una mujer que por cualquier motivo fútil se echaba a llorar? Una mujer que en cierta ocasión cayó con un síncope porque su marido, al entrar en casa, traía el lazo de la corbata hecho de manera muy distinta de como ella se lo hiciera al salir. En los días de este relato, costábale a la insignificante gran esfuerzo el disimular la turbación que su cuñado producía en ella al dirigirle la palabra. A veces, un gozo íntimo y bullicioso, con inflexiones de travesura, le retozaba en el corazón, como insectillo parásito que anidase en él y tuviera crías. A veces era una pena gravativa que la agobiaba. En toda ocasión, sus respuestas eran vacilantes, desentonadas, sin gracia ninguna. —¿Pero es de veras que te casas con ese pájaro frito de Ponce? —le dijo él una noche, cuando apostaba el pequeño. —Buena boda, hija. ¡Qué envidia te tendrán tus amigas! No a todas les cae esa breva. Déjame a mí, tonto. Mala persona. Otra noche, demostrando vivo interés por la familia, Víctor le indicó: Mira, Abelarda, no esperes que coloquen a tu papá. La combinación está hecha, pero no se publica todavía. No va en ella. Me lo han dicho reservadamente. Ya comprenderás cuánto lo deploro. El pobre señor tan lleno de ilusiones, porque aunque él diga que no espera nada, no hace otra cosa el infeliz. Cuando se desengañe, recibirá un golpe tremendo. Pero no tengas cuidado. Mi ascenso es seguro. Tengo mejor arrimo que tu padre. Y como he de quedarme en Madrid, no os abandonaré. Ten por cierto que no. Os he dado muchos disgustos, y mi conciencia necesita descargarse. Por mucho que haga en beneficio vuestro, no acabaré de quitarme este peso. No es malo, pensaba Abelarda, reconcentrándose en sus cavilaciones. Y todo eso que dice de que no cree en Dios es música, guasa, por divertirse conmigo y hacerme rabiar. Porque eso sí, echa por aquella boca cosas muy extrañas que no se le ocurren a nadie. No es malo, no, es travieso, y tiene mucho talento, pero mucho, solo que no lo sabemos entender. En lo de no ser entendido insistía Víctor siempre que venía a pelo. Mira tú, Abelarda, esto que te digo no debiera parecerte a ti una barbaridad, porque tú me comprendes algo. Tú no eres de vulgo, o al menos no lo eres del todo, o vas dejando de serlo. A solas se descorazonaba la pobre joven, achicándose con implacable modestia. Sí, por más que él diga que no, vulgo soy. Y qué vulgo, Dios mío. De cara, soy insignificante. De cuerpo, no digamos. Y aunque algo valiera, ¿cómo había de lucir mal vestida, con pingos aprovechados, compuestos y vueltos del revés? Luego soy ignorantísima. No sé nada. No hablo más que tonterías y vaciedades. No tengo salero ninguno. Soy una calabaza con boca, ojos y manos. ¡Qué pánfila soy, Dios mío! ¡Y qué sosaina! ¿Para qué nací así? Capítulo 16.
Siempre que Víctor entraba en la casa, mirábale a Abelarda, cual si llegase de regiones sociales muy superiores. En su andar, lo mismo que en sus modales, en su ropa, lo mismo que en su cabellera, traía Víctor algo que se despegaba de la pobre vivienda de las Miaus, algo que reñía con aquel hogar destartalado y pedestre. Y las entradas y salidas de Cadalso eran muy irregulares. A menudo comía de fonda con sus amigos. Iba al teatro un día sí y otro también. Y hasta se dio el caso de pasarse toda la noche fuera. No siempre estaba de buen talante. Tenía rachas de tristeza, durante las cuales no se le sacaba palabras en todo el día. Pero otros estaba muy parlanchín, y como sus suegros no le hacían maldito caso, despachábase con su hermana política. Los ratos de plática a solas no eran muchos, pero él sabía aprovecharlos, conociendo el dinamismo de su persona y de su conversación sobre el turbado espíritu de la insignificante. Luisito andaba malucho, llegando su desazón al punto de guardar cama. Doña Pura y Milagros fueron aquella noche al Real, Villamil al café, en busca de noticias de la combinación, y Abelarda se quedó cuidando al chiquillo. Cuando menos lo pensaba, llaman a la puerta. Era Víctor, que entró muy gozoso, tarareando un tango zarzuelero. Enteróse de la enfermedad de su hijo, que ya estaba durmiendo. Lo oyó respirar. Reconoció que la fiebre, caso de haberla, era levísima. Y después se puso a escribir cartas en la mesa del comedor. Su cuñada le vigilaba con disimulo. 2 o 3 veces pasó por detrás de él, fingiendo tener que trastear algo en el aparador, y echando furtiva ojeada sobre lo que escribía. Carta de amores era sin duda, por lo larga, por lo metido de la letra y por la febril facilidad con que Víctor plumeaba. Pero no pudo sorprender ni una frase, ni una sílaba. Concluida la misiva, Cadalso trabó conversación con la joven, que salió a coser al comedor. «Oye una cosa», le dijo, apoyando el codo en la mesa y la cara en la palma de la mano. «Hoy he visto a tu Ponce. ¿Sabes que he variado de opinión? Te conviene. Es buen muchacho, y será rico cuando se muera su tío, el notario, de quien dicen va a ser su único heredero. Porque no hemos de atendernos al criterio del amigo Ruiz, según el cual no hay felicidad como estar a la 4ª pregunta. Si Federico tuviera razón, y yo me dejara llevar de mis sentimientos, te diría que Ponce no te conviene, que te convendría más otro. Yo, por ejemplo». Abelarda se puso pálida, desconcertándose de tal modo que sus esfuerzos por reír no le dieron resultado alguno. «¿Qué tonterías dices? Jesús, siempre has de estar de broma. Bien sabes tú que esto no lo es», poniéndose muy serio. «Hace 2 años una noche, cuando vivías en Chamberí, te dije: Abelardilla, me gustas. Siento que el alma se me desmigaja cuando te veo. ¿A qué no te acuerdas? Tú me contestaste que... No sé cómo fue la contestación, pero venía a significar que si yo te quería, tú también». «¡Ay, qué embustero! ¡Quita ya! Yo no dije tal cosa». «¿Entonces lo soñé yo? Como quiera que sea, después te enamoraste locamente de esa preciosidad de Ponce. ¿Yo? Enamorarme. Tú estás malo». «Pues sí, pongamos que me enamoré. ¿Y a ti qué te importa?» «Me importa, porque en cuanto yo me enteré de que tenía un rival, volví mi corazón hacia otra parte, para que veas lo que es el destino de las personas. Hace 2 años estuvimos casi a punto de entendernos. Hoy la desviación es un hecho. Yo me fui, tú te fuiste, nosotros nos fuimos. Y al encontrarnos otra vez, ¿qué pasa? Yo estoy en una situación muy rara con respecto a ti. El corazón me dice enamórala, y en el mismo momento sale, no sé de dónde, otra voz que me grita mírala y no la toques. ¿Qué me importa a mí nada de eso? Ahogándose,
Si yo no te quiero a ti ni pizca ni te puedo querer. Lo sé. No necesitas jurármelo. Hemos convenido en que no tiene el diablo por dónde desecharme. Me aborreces, como es lógico y natural. Pues mira tú lo que son las cosas. Cuando una persona me aborrece, a mí me dan ganas de quererla. Y a ti te quiero, porque me da la gana. Ya lo sabes. Ea y olé, morena. Como dice tu papá. ¿Qué cosas tienes? ¡Ay, qué tonto! Proponiéndose estar seria y echándose a reír. No, si yo no te engaño ni te engañaré nunca. Créasla o no la creas, allá va la verdad. Te quiero, y no debo quererte, porque eres demasiado angelical para mí. No puedes ser mía, sino por el matrimonio. Y el matrimonio, esa máquina absurda que solo funciona bien para las personas vulgares, no nos sirve en estos momentos. Bueno o malo, como tú quieras suponerme, tengo, aunque parezca inmodestia, una misión que cumplir. Aspiro a algo peligroso y difícil, para lo cual necesito ante todo libertad. Corro desalado hacia un fin, al cual no llegaría si no fuera solo. Acompañado me quedaré a la mitad del camino. Adelante, adelante siempre, con afectación teatral. ¿Qué impulso me arrastra? La fatalidad, fuerza superior a mis deseos. Vale más estrellarse que retroceder. No puedo volver atrás ni llevarte conmigo. Temo envilecerte. Y si tuvieras la inmensa desgracia de ser mujer de este miserable, cerrando los ojos y extendiendo la mano como para apartar una sombra, no rechacemos con energía semejante idea. Te quiero lo bastante para no traerte jamás a mi lado. Si algún día, con sonsonete declamatorio, si algún día me alucino y cometo la torpeza insigne de decirte que te amo, de pedirte tu amor, despréciame. No te dejes llevar de tu inmensa bondad. Arrójame de ti como a un animal dañino, porque más te valiera morir que ser mía. Pero di, ¿te has propuesto marearme? Trémula y disimulando su turbación, con la tentativa frustrada de enhebrar una aguja. ¿Qué disparates son esos que me dices? Si yo no he de hacerte caso, ¿a qué viene eso de que me mate o que me muera o que me lleven los demonios? Ya sé que no me quieres. Lo único que te pido, y te lo pido como un favor muy grande, es que no me aborrezcas, que me tengas compasión. Déjame a mí, que yo me entiendo solo guardando con avaricia estas ideas para consolarme con ellas. En medio de mis desgracias, que tú no conoces, tengo un alivio, y es saber vivir en lo ideal y fortificar mi alma con ello. Tu destino es muy diferente al mío, Abelarda. Sigue tu senda, que yo voy por la mía, llevado de mi fiebre y de la rapidez adquirida. No contrariemos la fatalidad que todo lo rige. Quizás no volvamos a encontrarnos. Antes de que nos separemos, te voy a dar un consejo. Si Ponce no te es desagradable, cásate con él. Basta con que no te sea desagradable. Si no te gusta, si no encuentras otro que tenga los ojos menos húmedos, renuncia al matrimonio. Es el consejo de quien te quiere más de lo que tú piensas. Renuncia al mundo. Entra en un convento, conságrate a un ideal y a la vida contemplativa. Yo no tengo la virtud de la resignación, y si no consigo llegar a donde pienso, si mi sueño se convierte en humo, me pegaré un tiro. Lo dijo con tanta energía y tal acento de verdad que Abelarda se lo creyó. Más impresionada por aquel disparate que por los otros que acababa de oír. No harás tal. Matarte, eso sí que no me haría gracia, cazando al vuelo una idea. Pero ¡quiá! Todo eso de la desesperación y el tirito es porque tienes por ahí algún amor desgraciado. Alguien habrá que te atormenta. Bien merecido lo tienes. Y yo me alegro. Pues mira, hija, variando de registro. Lo has dicho en broma y quizás aciertes.
¿Tienes novia? Fingiendo indiferencia. ¿Novia? ¿Lo que se dice novia? No. Vamos, algún amor. Llámalo fatalidad, martirio. Dale con la dichosa fatalidad. Di que estás enamorado. No sé qué responderte, afectando una confusión bonita y muy del caso. Si te digo que sí, miento. Y si te digo que no, miento también. Y habiéndote asegurado que te quiero a ti, ¿en qué juicio cabe la posibilidad de interesarme por otra? Todo ello se explicará distinguiendo entre un amor y otro amor. Hay un cariño santo, puro y tranquilo, que nace del corazón, que se apodera del alma y llega a ser el alma misma. No confundamos este sentimiento con las ebulliciones enfermizas de la imaginación, culto pagano de la belleza, anhelo de los sentidos, en el cual entra también por mucho la vanidad, fundada en la jerarquía de quien nos ama. ¿Qué tiene que ver esta desazón, accidente y pasatiempo de la vida con aquella ternura inefable que inspira al alma deseo de fundirse con otra alma y a la voluntad el ansia del sacrificio? No siguió, porque con sutil instinto comprendía que la excesiva sutileza le llevaba a la ridiculez. Para la pobre Abelarda, estos conceptos ardorosos, pronunciados con cierta mímica elegante por aquel hombre guapísimo, que, al decirlos, ponía en sus ojos negros expresión tan dulce y patética, eran lo más elocuente que había oído en su vida, y el alma se le desgarraba al escucharlos. Comprendiendo el efecto, Víctor buscaba en su mente discursiva nuevos arbitrios para seguir sorbiendo el seso a la cuitada joven. Allí le soltó algunas frases más, paradójicas y acaloradas, en contradicción con las anteriores, pero Abelarda no se fijaba en lo contradictorio. La honda impresión de los últimos conceptos borraba en su mente la de los primeros, y se dejaba arrastrar por aquel torbellino, entre un hervidero de sentimientos encontrados, curiosidad, amor, celos, gozo y rabia. Víctor doraba sus mentiras con metáforas y antítesis de un romanticismo pesimista que está ya mandado recoger. Mas para la señorita Villamil, la quincalla deslucida y sin valor era oro de ley, pues su escasa instrucción no le permitía aquilatar los textos olvidados de que Víctor tomaba aquella monserga de la fatalidad. Él volvió a la carga, diciéndole en tono un tanto lúgubre: no puedo seguir hablando de esto. Lo que no debe ser, no es. Comprendo que convendría más entregarme a ti. Quizás me salvarías. Pero no me quiero salvar. Debo perderme y llevarme conmigo este sentimiento que no merecí, este rayo celestial que guardo con susto como si lo hubiera robado. En mí tienes un trasunto del Prometeo de la fábula. He arrebatado el fuego celeste, y en castigo de esto, un buitre me roe las entrañas. Abelarda, que no sabía nada de Prometeo, se asustó con aquello del buitre, y el otro, satisfecho de su triunfo, prosiguió así: soy un condenado, un réprobo. No puedo pedirte que me salves, porque la fatalidad lo impediría. Por tanto, si ves que me llego a ti y te digo que te quiero, no me creas. Es mentira. Es un lazo infame que te tiendo. Despréciame. Arrójame de tu lado. No merezco tu cariño ni tu compasión siquiera. La insignificante, con inmensa pena y desaprobación de sí misma, pensó: soy tan pava y tan vulgar que no se me ocurre nada que responder a estas cosas tan remontadas y tan sentidas que me está diciendo. Dio un gran suspiro y le miró, con vivos deseos de echarle los brazos al cuello, exclamando: te quiero yo a ti más de lo que tú puedes suponer. Pero no hagas casos de mí. No merezco nada ni valgo lo que tú. Quiero gozarme en la amargura de quererte sin esperanza. Víctor, sosteniéndose la cabeza con ambas manos,
Espaciaba sus distraídos ojos por el hule de la mesa, ceñudo y suspirón, haciéndose el romántico, el no comprendido, algo de ese tipo de Manfredo, adaptado a la personalidad de mancebos de botica y oficiales de la clase de quintos. Después la miró con extraordinaria dulzura y tocándole el brazo le dijo: «Ah, cuánto te hago sufrir con estas horribles misantropías que no pueden interesarte. Perdóname, te ruego que me perdones. No estoy tranquilo si no dices que sí. Eres un ángel. No soy digno de ti, lo reconozco. Ni siquiera aspiro a merecerte. Sería insensato atrevimiento. Solo pretendo por ahora que me comprendas. ¿Me comprenderás?» Abelarda llegaba ya al límite de sus esfuerzos por disimular el ansia y la turbación. Pero su dignidad podía mucho. No quería entregar el secreto de su alma sin defenderlo hasta morir. Y al cabo, con supremo heroísmo, soltó una risa que más bien parecía la hilaridad espasmódica que precede a un ataque de nervios, diciendo a cadalso: «Vaya si te comprendo. Te haces el pillo. Te haces el malo, sin serlo, para engañarme. Pero a mí no me la pegas. Tonto de capirote. Yo sé más que tú. Te he calado. Qué manía de que te aborrezcan si no lo has de conseguir.